La verdad es que mi consultoría, como Hortensia la llamaba con tanto desdén, no era exactamente pequeña. Y yo no era una consultora. Yo era socia fundadora y directora de estrategia de Alterra Capital. No éramos un fondo de inversión cualquiera. No jugábamos en la bolsa. Nosotros cazábamos. Cazábamos activos de lujo que estaban al borde del abismo, hoteles boutique en la Riviera Maya mal administrados, marcas de alta gama con problemas de flujo de efectivo, viñedos en el Valle de Guadalupe que no daban ganancias, y sí, clubes campestres exclusivos que se ahogaban en sus propias deudas y arrogancia. Los comprábamos cuando estaban sangrando, cuando las familias, de legado, estaban a punto de perderlo todo. Los limpiábamos, los reestructurábamos desde los cimientos, optimizábamos cada proceso y los convertíamos en máquinas de hacer millones. Yo era muy buena en mi trabajo. Era implacable, era analítica y tenía un instinto asesino para ver el valor donde otros solo veían ruinas. Y la razón por la que nadie en la familia de Amado lo sabía, era el propio Amado. Recuerdo el día en que tomé la decisión de ocultar la verdadera magnitud de mi éxito. Fue hace 4 años. Yo acababa de cerrar el trato del hotel en Los Cabos. Un acuerdo de 50 millones de pesos que me había tomado 6 meses de trabajo brutal. Estaba eufórica. Llegué a casa, lista para celebrar con Amado. Pero él llegó primero, y venía radiante. Mi amor, no lo vas a creer, gritó, levantándome en vilo. Finalmente lo logré. Me ascendieron. Soy el nuevo gerente de sucursal del banco. Estaba tan orgulloso. Sus ojos brillaban. Para él, era la cima del mundo. Y yo, que acababa de mover una cantidad de dinero que él no ganaría en 10 vidas, tuve que físicamente tragarme mi propia noticia. Vi su alegría pura, su orgullo masculino, y supe que si le decía mi verdad, la suya se apagaría. Lo abracé con todas mis fuerzas. Felicidades, Amado. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Su sonrisa vaciló un segundo. Me miró, y su orgullo se mezcló con esa sombra que yo había llegado a conocer tan bien, la inseguridad. Bueno, dijo, encogiéndose de hombros, no es como tú, fondo de inversión multimillonario, pero es trabajo honesto, ¿no? Lo dijo medio en broma, pero la punzada estaba ahí. Mi éxito no lo hacía sentir orgulloso, lo hacía sentir pequeño. En ese momento tomé una decisión. Para proteger su ego, para proteger nuestro matrimonio, para proteger el amor que sentía por él, yo me haría pequeña. Mi fondo de inversión se convirtió en una consultoría. Mis viajes en jet privado a Zúrich se convirtieron en viajes de capacitación. Y mi patrimonio neto, que crecía exponencialmente, se convirtió en el secreto mejor guardado de mi vida. Pero no era solo por Amado. Era una prueba. Yo quería, con una ingenuidad que ahora me parece absurda, que la familia de mi esposo me aceptara por mí. Por Palmira. La mujer que hacía reír a Amado, la que recordaba el cumpleaños de tío Fermín, la que escuchaba pacientemente las historias repetidas de Anselmo. Quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Y durante 5 largos años, Hortensia, Anselmo y Gala habían reprobado esa prueba. Diariamente. Espectacularmente. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla allí mismo, en la entrada del club. Hortensia, la matriarca que me acusaba de ser una advenediza, buscando el dinero de su hijo, no tenía la más remota idea de que su propio estilo de vida se mantenía a flote gracias a mí. El trabajo honesto, de Amado como gerente de sucursal era bueno, sí. Pero no era suficiente para pagar la cuota de mantenimiento mensual de 50,000 pesos de Los Sauces. No era suficiente para el pago del Mercedes de Hortensia. No era suficiente para las vacaciones anuales en Bail, o para los constantes préstamos que Anselmo le pedía a su hijo para sus pequeños negocios fallidos. Yo era la que, cada día 28 del mes, entraba a mi banca en línea, veía el déficit en nuestra cuenta conjunta, y silenciosamente transfería cientos de miles de pesos desde mi cuenta de inversión personal para cubrirlo. Hortensia estaba parada en la entrada de su templo sagrado, despreciándome por no tener apellido,
sin saber que la única razón por la que ella todavía podía entrar a ese templo, era gracias a mi cuenta bancaria. Mi sonrisa se amplió. La prueba había terminado. Y los resultados estaban a punto de ser publicados. El momento en que 5 años de paciencia se hicieron añicos no fue ruidoso. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Fue silencioso, estéril, y olía a antiséptico caro. Fue hace exactamente 6 meses. Recibí una llamada de Amado. Mi amor, tengo que volar a Monterrey de emergencia, la auditoría se adelantó. Pero, papá no se siente bien. ¿Podrías pasar a verlo? Mamá está con él, pero... No te preocupes, Amado. Ve tranquilo. Yo me encargo. 2 horas después, Hortensia me llamó, histérica. Anselmo había tenido un dolor en el pecho. Se lo había llevado a la unidad de cuidados coronarios del club. Un infarto leve. El pánico se apoderó de mí. A pesar de todo, Anselmo nunca había sido activamente cruel conmigo. Era un hombre débil, dominado por su esposa, pero en el fondo, creía que me tenía cierto aprecio. Salí corriendo de mi oficina. Pasé a casa solo para recoger la sopa de verduras que había hecho la noche anterior. Sabía que Anselmo la adoraba y odiaba la comida de hospital. Llegué al club en menos de 30 minutos. Corrí por los pasillos de mármol, mi corazón latiendo con fuerza, sin siquiera detenerme a saludar a nadie. Llegué al ala médica, una zona tan exclusiva que parecía un hotel de 5 estrellas. En la recepción del ala, vi a Hortensia y Gala. No estaban llorando. No parecían preocupadas. Estaban sentadas en unos sofás de cuero, tomando capuchinos de la máquina de cortesía y revisando catálogos de El Palacio de Hierro. ¿Cómo está?, pregunté, sin aliento, corriendo hacia ellas. Amado está volando de regreso. ¿Qué dijo el doctor? Hortensia levantó la vista de una página de bolsos, visiblemente molesta por mi interrupción. ¡Ay, por Dios, qué escandalosa! Está bien, dijo, con un gesto displicente. Fue un susto. El doctor dijo que fue leve. Lo tendrán en observación. Levanté una mano. Un gesto pequeño, pero firme, que la silenció a media palabra. Discúlpeme un momento, suegra. Saqué mi celular. Hortensia me miraba ahora con recelo. ¿Qué estaba haciendo? Don Miguel parecía suplicar con la mirada que la tierra se lo tragara. Marqué un número de mi lista de favoritos. Sonó una vez. ¿Hola? La voz al otro lado era profesional, un poco estresada. Hola, don Heriberto, dije, manteniendo mi voz profesional y clara, lo suficientemente alta para que Hortensia la oyera. Habla Palmira. Hubo una pausa cargada de electricidad. Palmira. Sí, Palmira. La nueva dueña. Pude oír un jadeo ahogado, un sonido como si alguien hubiera soltado todo el aire de sus pulmones. Señora. Señora Palmira. Discúlpeme. No esperaba su llamada tan. No se preocupe, don Heriberto, lo interrumpí suavemente. Todo está bien. Solo un pequeño detalle. Fíjese que estoy aquí en la entrada principal, en la garita de don Miguel, y parece que no estoy en la lista. El silencio que siguió al otro lado del teléfono fue absoluto. Pesado. Glorioso. Mientras esperaba a que don Heriberto apareciera, mi mente hizo lo que siempre hacía cuando Hortensia me atacaba, se retiró al Museo del Dolor. Así llamaba yo a la colección mental, cuidadosamente catalogada, de cada desprecio, cada insulto velado, cada humillación y cada acto de exclusión que había sufrido en mis 5 años como nuera de Hortensia. El primer recuerdo, la pieza de exhibición central, siempre era el más claro. La cena en la que conocí a mis suegros. Yo tenía 29 años, estaba nerviosa, enamorada de Amado, y desesperada por causar una buena impresión. Estábamos en el comedor de su casa en Las Lomas, una habitación tan grande que nuestra voz hacía eco. Hortensia, con su collar de perlas de 3 vueltas,
que supe después era su armadura de batalla, me interrogó sobre mi familia. ¿Y tu padre, querida, a qué se dedica?, preguntó, mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. Mi padre es maestro jubilado de Puebla, señora, dije con orgullo. Dedicó 40 años de su vida a la educación pública. Hortensia detuvo el tenedor a medio camino. Me dedicó una sonrisa lenta, condescendiente, que no llegó a sus ojos. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué noble! Saboreó la palabra noble, como si fuera algo exótico y ligeramente desagradable. Una familia de trabajo, punto. Miró a Anselmo, su esposo, quien solo comía en silencio. Mi amado no está acostumbrado a tanta sencillez, ¿verdad, cariño? Pero supongo que es bueno para él. Ver cómo vive la otra mitad. Le da carácter. Amado se rió, una risa corta y nerviosa. Mamá, por favor, no empieces. ¿Qué? Es la verdad, dijo ella, encogiéndose de hombros y volviendo a su filete. La conversación, para ella, había terminado. Yo había sido clasificada y archivada, sencilla. Luego estaba el club. Los Sauces no era solo un club para Hortensia. Era su identidad. Era la prueba tangible de su estatus. Nuestra membresía es de legado, Palmira, ¿entiendes?, me explicó una tarde, como si yo fuera una niña de 5 años. Pasó del abuelo de Amado, a Anselmo, y pasará a Amado. Es algo que está en la sangre. Solo las familias con apellido respiramos este aire, hija. Recuerdo una cena dominical, hace apenas unos meses, en el restaurante del club. Hortensia estaba de un humor particularmente agrio. Y el servicio es pésimo, exclamó, golpeando la mesa tan fuerte que las copas de vino tintinearon. El mesero, un joven pálido, casi da un salto. La comida está fría. Este lugar se está cayendo a pedazos. Es una vergüenza. Si yo fuera la dueña, rodarían cabezas. Yo, tontamente, traté de participar. Como profesional, mi cerebro no pudo evitar analizar la situación. La cocina está demasiado lejos de este salón, murmuré, más para mí misma que para nadie. La logística es ineficiente. ¿Necesitarían una estación de recalentado? Hortensia me lanzó una mirada que podría haber congelado el sol. ¿Y tú qué sabes de administrar un club de esta categoría? Por favor, querida, dijo, con una risita despectiva, concéntrate en tus consultorías, punto. Ahí estaba de nuevo. Mi trabajo. La consultoría. La palabra que usaba para minimizarme. Hace 2 meses, el BMW de Amado estaba en el taller. Hortensia me llamó a mi oficina. Yo estaba en medio de una llamada con un equipo en Singapur. Palmira, dijo, sin saludar. Amado necesita un auto. El suyo está en la agencia. Dale el tuyo. Parpadeé, mirando mi agenda. Tenía 3 reuniones cruciales en Santa Fe. Lo siento, suegra, pero yo también lo necesito. Tengo que ir a ver a unos clientes. La explosión fue instantánea. ¡Qué egoísta! Siempre pensando en ti primero. Tu esposo te necesita. No apoyas a tu esposo. ¿Qué clase de clientes tienes tú que sean más importantes que mi hijo? Amado es el hombre de la casa, por el amor de Dios. Colgué el teléfono, temblando de una rabia fría. Incluso tío Fermín, el hermano menor de Anselmo y la única persona genuinamente decente en esa familia, lo había notado. Era la oveja negra, un hombre que había construido un exitoso negocio de logística de transporte, ensuciándose las manos, algo que Hortensia despreciaba. Fue en la Navidad pasada. La escena era la de siempre. Gala, mi cuñada de 30 años que nunca había trabajado un día en su vida, abrió su regalo de sus padres, un bolso Chanel que costaba 150,000 pesos. Chilló de gusto. Luego abrí el mío.
Un set de carísimos delantales de lino bordados a mano. Para que practiques, Palmira, dijo Hortensia con una sonrisa radiante. Amado extraña tanto mi sazón. Tuve que morderme el interior de la mejilla tan fuerte que saboreé sangre. Más tarde, tío Fermín me acorraló junto a la barra de bebidas. No dejes que te afecte, hija, me dijo en voz baja, pasándome un whisky derecho. Esa mujer nació con veneno en las venas. Tu padre crió a una mujer brillante. Algunos, dijo, mirando a su propia familia, solo ven el empaque y no el valor, punto. Asentí, agradecida por sus palabras. En ese momento, vi a Gala al otro lado del jardín. Estaba hablando por teléfono. No estaba celebrando su bolso nuevo. Estaba pálida. Más que pálida, estaba aterrorizada. No, por favor, la oí susurrar frenéticamente. Les juro que lo conseguiré. Solo denme más tiempo. Pensé que era extraño, pero lo descarté. Tenía mis propios problemas, principalmente la mujer que ahora me miraba con puro odio en la entrada del club, esperando mi inevitable derrota. Ella no sabía el valor de tío Fermín. Y ciertamente, no tenía ni la más remota idea de mi valor. Palmira, ¿dónde estás? Es domingo por la noche. Su voz sonaba irritada. En Zúrich, amor, te lo dije. Cierro el trato mañana por la mañana y vuelo de regreso. ¿No pudiste posponerlo?, se quejó. Sabes que es la cena dominical. Mi mamá está furiosa. Dice que nunca estás, que no te importa la familia. Me quedé en silencio, mirando el contrato de 900 millones de pesos. Amado, continuó él, ¿sabes cómo se pone? ¿No puedes, no sé, esforzarte un poco más? Por mí. Para llevar la fiesta en paz. Miré el reflejo de mi rostro en el cristal oscuro de la ventana. El cansancio de meses de negociaciones secretas. La memoria de la puerta del hospital cerrándose en mi cara. Estoy esforzándome, amado, dije, mi voz tan fría como el aire de los Alpes. Estoy esforzándome mucho más de lo que te imaginas. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente cuando tomé la pluma Montblanc para firmar el contrato al día siguiente. No era por el dinero. Era por lo que estaba a punto de desatar. ¿Estoy comprando un club, o estoy poniendo una bomba de tiempo bajo mi propio matrimonio? Amado me odiaría cuando lo supiera. O tal vez, finalmente, me vería. Me detuve. Recordé la cara de Hortensia diciendo, no perteneces. Mi mano se estabilizó. Firmé cada página. Que vean, susurré para mí misma. Que todos vean. El trato se cerró hace exactamente 10 días. Mi primera acción como dueña, esa misma tarde desde Zúrich, fue despedir a todo el consejo directivo corrupto. Mi segunda fue nombrar a don Heriberto, un gerente hotelero de 5 estrellas que había trabajado conmigo en un proyecto en Cancún, como el nuevo gerente general. Le di una sola instrucción, Heriberto, quiero que limpies la casa. Auditoría completa. Despide a quien tengas que despedir. Pero mantén mi identidad en secreto absoluto. Nadie, y me refiero a nadie, debe saber quién soy. Asumiré el control formalmente después de la fiesta de aniversario de la señora Hortensia en 10 días. Ella es, una conocida. 10 días. Era el tiempo perfecto. Suficiente para que Heriberto tomara el control de las operaciones, pero no suficiente para que el chisme llegara a todos los empleados de bajo nivel. No lo suficiente para que don Miguel, el guardia de la entrada, que había trabajado para la vieja guardia de Hortensia durante 30 años, supiera quién era la mujer que conducía un sedán modesto y que no tenía apellido. Era el escenario perfecto. Y Hortensia acababa de caminar directamente hacia él. De vuelta en la entrada del club, el silencio era tan denso que podía cortarse. Hortensia me miraba con una furia impotente. ¿A quién diablos había llamado? ¿A un abogado? Ah, amado, para que viniera a defenderme.
Su expresión era de pura suficiencia, esperando mi siguiente movimiento desesperado. Don Miguel, el guardia, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Señora Hortensia, de verdad, tal vez deberíamos llamar al joven Amado. Usted cállese, Miguel, espetó ella. Yo soy socia fundadora. Yo doy las órdenes aquí. Esta mujer no entra. Los segundos se estiraban como horas. El sol de la tarde golpeaba el pavimento. Podía sentir las miradas curiosas de otros socios que pasaban lentamente en sus autos, bajando la velocidad para disfrutar del drama. Entonces, lo oímos. No fue un zumbido. Fue el chirrido agudo de llantas de un carrito de golf conducido a una velocidad suicida sobre el adoquín. Un carrito blanco con el logo dorado del club apareció derrapando por la curva de la casa club, casi volcándose. Al volante estaba don Heriberto, el nuevo gerente general. Llevaba un traje impecable de 3 piezas, pero su corbata estaba torcida, su rostro estaba pálido como un fantasma y una fina capa de sudor frío brillaba en su frente. El carrito frenó bruscamente, con un rechinido, a centímetros de nosotras. Don Heriberto saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. Ignoró completamente a Hortensia. Pasó a su lado como si fuera una estatua, un mueble en el camino. Corrió, literalmente corrió, los 3 pasos que lo separaban de mí. Se detuvo en seco, y entonces, para horror absoluto de Hortensia y asombro de don Miguel, inclinó la cabeza en una reverencia formal, profunda. Señora Palmira, exclamó, su voz temblando por la carrera y el pánico. Discúlpeme, patrona. Es un terrible, terrible malentendido. El guardia es nuevo, no la reconoció. No teníamos idea de que vendría hoy. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Bienvenida, por favor, pase. La palabra, patrona, aterrizó en el silencio como una explosión. Hortensia se quedó boquiabierta. Literalmente. Su boca perfectamente maquillada de rojo carmesí se abrió. Sus ojos, inyectados en sangre, saltaban de Heriberto a mí. Patrona, tartamudeó. Se volvió hacia Heriberto, su voz subiendo varias octavas. ¿Heriberto? ¿Qué estupidez está diciendo? ¿Se volvió loco? Esta mujer es solo. Don Heriberto finalmente se giró para enfrentar a Hortensia. Su expresión de pánico servil desapareció, reemplazada por una máscara de fría profesionalidad. Ahora no hablaba el gerente, hablaba el empleado con su nueva jefa a su lado. Señora Hortensia, dijo, su voz ahora firme y clara, con todo el respeto que me merece su membresía, usted es una socia valiosa y antigua de este club. ¿Pero la señora Palmira? Hizo un gesto hacia mí, ... es la nueva dueña mayoritaria del club campestre Los Sauces. El silencio que siguió fue aún más profundo. Un silencio de shock colectivo. Ella, continuó don Heriberto, como si estuviera dictando una sentencia, es la presidenta del fondo de inversión que adquirió la totalidad de la deuda y el 65% de las acciones de control del club, hace exactamente 10 días. Hizo una pausa, para que las palabras calaran. Ella pagó la nómina de la que salió mi cheque esta quincena. Técnicamente, señora, esta es su casa. En ese preciso instante, Amado salió corriendo de la casa club, seguido por un Anselmo confundido y una Gala pálida. ¿Qué está pasando?, dijo Amado, sin aliento, parpadeando bajo el sol. Mamá, ¿por qué están todos aquí? ¿Qué escándalo es este? Vio el carrito de golf. Vio a don Heriberto. Vio la cara de su madre, que había pasado del rojo furia al blanco ceniza, un color enfermizo. Y me vio a mí. De pie. Tranquila. Con mi teléfono aún en la mano. Anselmo fue el primero en entender. Él sabía que el club estaba en problemas. Él había sido parte del consejo destituido. Vi el terror absoluto inundar su rostro. No, no puede ser. Gala ni siquiera levantó la vista. Dijo que su presión estaba un poco alta, eso es todo.
Solté un suspiro de alivio tan profundo que casi me mareo. Gracias a Dios. Voy a pasar a verlo, le traje su sopa favorita. Di un paso hacia las puertas dobles de vidrio esmerilado que conducían a las habitaciones. La voz de Hortensia me detuvo en seco. No puedes pasar. Me congelé. ¿Cómo? No puedes pasar, repitió, su voz baja y siseante. Se levantó y caminó hacia mí, usufructuando su autoridad en su territorio. Reglas son reglas, Palmira. Esta es el ala de cuidados intensivos. Solo socios titulares y familia directa. La miré, incrédula. Hortensia, por el amor de Dios. Soy su nuera. Soy la esposa de su hijo. Amado está en un avión. Ella miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que ninguna de las otras esposas, importantes, estuviera escuchando. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro y rancio. Pero no llevas el apellido, susurró con un veneno que me heló la sangre. Las apariencias, Palmira. Anselmo está perfectamente bien. No hagas una escena. Nos pones en ridículo a todos. Vete a casa. Nosotros nos encargamos. Me quedé allí, paralizada. La humillación era tan profunda, tan absoluta, que me robó el aliento. A unos metros de mí, a través del cristal, podía ver a Anselmo, pálido y conectado a monitores. Y su esposa me estaba bloqueando la entrada, por las apariencias. Me estás diciendo, mi voz temblaba de una furia que no sabía que poseía, que te importa más el estúpido reglamento de tu club, que el hecho de que su hijo querría que yo estuviera con su padre? Estoy diciendo, dijo ella, enderezándose, su rostro una máscara de arrogancia, que te vayas a casa. Aquí, en este lugar, no eres nadie. No perteneces. Me di la vuelta. No dije una palabra más. No le di la satisfacción de verme llorar. Caminé. Cada paso sobre el mármol pulido hacía eco en el silencio. Salí del ala médica, atravesé el lobby principal, salí al estacionamiento cegador, y llegué a mi auto. En el asiento del copiloto estaba el termo de acero inoxidable, aún caliente, lleno de la sopa que había cocinado con cariño para Anselmo. Me quedé sentada en el auto por un minuto. O tal vez fueron 10. El tiempo dejó de tener sentido. Abrí la puerta. Tomé el termo. Caminé con una calma aterradora hacia el bote de basura más cercano. Era uno de esos elegantes de hierro forjado, con el logo dorado del club en relieve. Sin dudarlo, quité la tapa y vacié la sopa. El líquido caliente y las verduras chocaron contra el fondo de la bolsa de plástico. Luego, dejé caer el termo encima. El golpe sordo del metal contra el fondo del bote fue el sonido más ruidoso que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de 5 años de paciencia. 5 años de hacerme pequeña. 5 años de morderme la lengua. Rompiéndose en 1000 pedazos irreparables. Arranqué el auto. Mientras conducía lentamente hacia la salida, vi a Gala en una esquina apartada del estacionamiento, cerca de las canchas de tenis. Estaba hablando por teléfono, pero esta vez no estaba nerviosa. Estaba llorando. Histérica. Te juro que te pagaré, gritó al teléfono, sin importarle quién la oyera. No, no. Él no puede saberlo. Te lo ruego, dame solo una semana más. Mis padres no pueden saberlo. Te conseguiré el dinero. Vi cómo se deslizaba por la pared y se sentaba en la acera, sollozando, con la cara entre las manos. Una parte de mí, la vieja Palmira, sintió una punzada de lástima. Pero la nueva Palmira, la que acababa de tirar la sopa a la basura, la que había sido declarada nadie, simplemente pisó el acelerador. Llegué a mi ático en Polanco. Me serví el whisky más caro que tenía. Y mientras miraba las luces de la ciudad, un pensamiento frío, claro y afilado como un diamante se formó en mi mente. Hortensia tenía razón. Yo no pertenecía a ese club. Así que decidí que, en lugar de intentar pertenecer, simplemente lo compraría.
Esa misma noche, a las 10 de la noche, estaba en una videoconferencia encriptada con mi equipo de analistas en Zúrich, Nueva York y Singapur. Quiero un informe completo del Club Campestre Los Sauces, les dije, mi voz tranquila. Estaba sentada en mi oficina en casa, con el whisky en la mano. Deudas, accionistas, flujo de caja, estructura de gobierno, problemas de personal. Todo. Lo quiero para mañana a las 7 de la mañana, hora de México. Mi equipo, acostumbrado a mis directivas nocturnas y mis objetivos aparentemente aleatorios, no hizo preguntas. Solo asintieron. Entendido, Palmira. A las 6:58 de la mañana del día siguiente, el informe estaba en mi bandeja de entrada. Y era gloriosamente peor de lo que jamás había imaginado. El club no solo estaba mal administrado, estaba podrido hasta la médula. Era un desastre financiero total. La vieja guardia, las familias fundadoras como la de Anselmo, lo habían estado utilizando como su alcancía personal durante décadas. Había malversación, contratos inflados con empresas de sus amigos, deudas masivas con proveedores, impuestos sin pagar. Estaban ahogados. Estaban a meses, quizás semanas, de una quiebra espectacular que destruiría el apellido y la reputación que tanto adoraban. Estaban buscando, desesperada y silenciosamente, un inversor ángel, un caballero blanco, que los rescatara antes de que el escándalo explotara. Era perfecto. Preparen una oferta, le dije a mi director financiero. Usen la compañía fantasma de Zúrich. Que piensen que es un conglomerado europeo anónimo. Quiero que compren toda la deuda de los bancos primero. Los quiero acorralados. Durante los siguientes 5 meses, me moví en las sombras. Fue una obra maestra de la estrategia financiera. Mientras Hortensia se burlaba de mis consultorías en las cenas dominicales, yo estaba, pieza por pieza, comprando el suelo bajo sus pies. Mi equipo compró la deuda a los proveedores por centavos de peso. Compramos la deuda bancaria. Una vez que tuvimos el control de la deuda, acorralamos al consejo directivo. Ellos pensaban que estaban tratando con un impenetrable fondo suizo. No tenían idea de que estaban negociando su rendición incondicional con la nuera que Hortensia ni siquiera dejaba entrar al ala médica. La oferta fue brutal y sencilla. Alterra Capital asumiría la totalidad de la deuda y adquiriría el 65% de las acciones de control. A cambio, el consejo directivo actual, incluidas todas las familias, delegado, renunciarían en pleno. El precio final, 900 millones de pesos mexicanos. Tuve que volar a Zúrich para firmar el acuerdo final. Era un viaje de 48 horas. Le dije a Amado que era un viaje de consultoría aburrido, para cerrar un cliente en Europa. La noche antes de la firma, estaba en la suite de mi hotel, el Baura Ulac, con vista a los Alpes. El contrato, de 100 páginas, estaba sobre la mesa de caoba frente a mí. Mi teléfono sonó. Era Amado. Fui yo, dije suavemente. Con el dinero que gané reestructurando un viñedo en Baja California. Textiles de la Conquista, ha sido una de mis subsidiarias, aunque con pérdidas, durante los últimos 3 años. Amado soltó un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado en el estómago. Palmira, no. No he terminado, dije. Mi mirada se desplazó hacia mi cuñada, Gala. Ella había retrocedido y ahora se escondía detrás de Amado, temblando visiblemente. Gala, la llamé. Ella se estremeció. Tú, Spa. Tú, proyecto de pasión, en Polanco. Qué lástima que fracasara tan rápido. Eras muy buena gastando, no tanto administrando. Dejó una deuda bancaria bastante fea, ¿no? 3 millones de pesos. Gala empezó a llorar, lágrimas silenciosas y patéticas. Te iban a embargar. Iban a quitarte tu departamento. Iban a demandarte. Tus padres no tenían cómo ayudarte, estaban demasiado ocupados salvando su propio pellejo. Pero alguien pagó la deuda en su totalidad, justo a tiempo. Un error del banco, te dijeron. La miré fijamente.
Esa también fui yo. Me acerqué un paso más. Su llanto se convirtió en un sollozo. Y Gala, esas deudas de juego que tienes ahora, las que le debes a esa gente tan peligrosa por tus apuestas, las que te vi llorando en el estacionamiento del hospital, también lo sé. Y esa es la última vez que te salvaré. Gala sollozó y se cubrió la cara. Finalmente, me giré hacia Hortensia. La matriarca. La reina. Me miraba con los ojos desorbitados, como un animal atrapado por los faros de un camión. ¿Y usted, Hortensia? Mi querida suegra. Usted y su membresía de legado. El símbolo de su estatus. ¿Sabe una cosa curiosa sobre las membresías de legado? No sirven de nada si no pagas las cuotas de mantenimiento. Y usted y Anselmo no las habían pagado, en 2 años. Hortensia jadeó, llevándose una mano enjollada al pecho. Eso es mentira. No, no lo es, dije fríamente. Lo vi en los libros. El consejo anterior, sus amigos, estaban encubriéndolos, pero el club estaba a punto de revocar su membresía. El escándalo. ¿Se imagina? La gran Hortensia, expulsada de su propio club por falta de pago. Así que, hace 6 meses, justo antes del infarto de Anselmo, el día antes de que usted me negara la entrada al hospital, yo pagué el $1.000.000 que debían. Silenciosamente. Para salvarla de la humillación. Di un paso más, quedando cara a cara con ella. El olor de su perfume rancio me golpeó. Así que, dígame, Hortensia, susurré, para que solo ella me oyera. Si yo pagué por la empresa de su esposo, pagué las deudas de su hija, y he estado pagando su membresía en este club durante años, ¿quién, exactamente, es la advenediza aquí? El sonido de la mandíbula de Hortensia golpeando el suelo fue casi audible. No tenía nada. No le quedaba nada. Ni estatus, ni dinero, ni secretos, ni dignidad. Amado estaba blanco como el papel. Miraba a su padre, luego a su hermana. Sus miradas culpables, clavadas en el suelo de adoquín, lo confirmaron todo. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de horror, admiración, traición y una profunda, profunda vergüenza. Mi amor, su voz se quebró. Palmira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Toda la dureza se desvaneció de mi rostro. Lo miré, y por primera vez en 5 años, dejé que viera el dolor, el cansancio y la soledad que había cargado por él. Porque te amo, amado, dije en voz baja, mi voz solo para él en medio del caos. Porque vi lo orgulloso que estabas de tu ascenso a gerente. Porque vi cuánto te importaba ser el hombre de la casa. Porque tenía miedo de que si sabías la verdad, me odiarías por ello. O peor, te odiarías a ti mismo. Mis ojos se movieron hacia Hortensia, que ahora se sostenía del brazo de Anselmo para no caer. Y porque tenía la esperanza, mi voz se endureció de nuevo, una estúpida, ingenua esperanza, de que un día, tu familia me vería a mí. A Palmira. Y no solo el apellido que no tengo, o el dinero que no creían que tenía. Un silencio pesado y feo cayó sobre nosotros. Fue tío Fermín quien lo rompió. Se había acercado durante la conmoción, observando desde la distancia. Ahora, dio un paso adelante, colocándose a mi lado. Puso una mano cálida y callosa en mi hombro. Siempre te lo dije, Hortensia, dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila que nunca le había oído. Pero nunca escuchas. Se volvió hacia el resto de la familia. Ustedes no lo saben, pero Hortensia me hizo lo mismo a mí durante 30 años. Se burló de mi taller mecánico porque no era limpio, ni elegante, como la textilera fallida de Anselmo. Me menospreció por años porque me ensuciaba las manos. Luego me miró a mí, y sus ojos, por lo general cansados, brillaban con un orgullo feroz. Esta mujer, dijo, apretando mi hombro, esta mujer vale más que todo el dinero que tu esposo jamás perdió, Hortensia. Vale más que todo este club estúpido. Y ustedes la trataron como basura. Hortensia no dijo nada.
Solo temblaba. Me enderecé. Había terminado. El veneno había salido. El absceso había sido drenado. Miré por última vez a mi suegra. Ya no veía a una matriarca todopoderosa. Veía a una mujer pequeña, vieja, asustada y profundamente patética. Disfrute su fiesta, suegra, dije, mi voz ya sin emoción, plana. Don Heriberto se encargará de todo. El salón presidencial la espera. Le di la espalda. A ella. A Anselmo. A Gala. Comencé a caminar hacia mi auto. Ustedes, hice una pausa y miré por encima del hombro, mi invitada. Palmira, espera, gritó Amado, corriendo detrás de mí. Mi amor, espera. No te vayas así. Me detuve junto a la puerta de mi auto, pero no me giré. No podía mirarlo. No todavía. Tú y yo, dije, mirando el sol que se ponía sobre el campo de golf que ahora era mío. Tenemos que hablar. Mucho. Pero no aquí. Me metí en el auto, arranqué el motor y me dirigí a la barrera de seguridad. Don Miguel se apresuró a levantarla, su mano en la visera, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a mi familia política. Una imagen congelada. Rota, expuesta y humillada en la entrada de su templo caído. Expuse la verdad financiera de todos frente a sus amigos y rivales. Hice que mi suegra se tragara cada palabra de odio que me había lanzado durante 5 años. Destruí su mundo para salvar el mío. ¿Fui demasiado lejos? ¿Fui demasiado cruel? ¿O era la única forma? ¿Era el único lenguaje que la gente como Hortensia finalmente entendería? Ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Palmira, susurró Amado, mirándome como si fuera una extraña. Como si nunca me hubiera visto en su vida. ¿Qué significa esto? Gala solo miraba de Heriberto a mí, sus ojos abiertos por el pánico, como un animalito atrapado, conectando los puntos de su propia vida desastrosa con este nuevo y aterrador desarrollo. Hortensia finalmente encontró su voz. Era un graznido agudo, desesperado. Imposible. Mientes. Es una farsa. Ella no tiene. Ignoré su grito. Di un paso adelante, pasando junto a ella, y le dirigí una sonrisa tranquila a don Heriberto. No se preocupe, don Heriberto, dije. Un simple error de comunicación. Culpa mía por no presentarme antes. Entiendo que don Miguel solo seguía órdenes de la administración anterior. Don Miguel tragó saliva, sus ojos fijos en mí con una nueva expresión de respeto y miedo. Me giré lentamente para enfrentar a mi suegra. Hortensia temblaba, no de miedo, sino de una rabia impotente, cósmica. Su universo se acababa de poner patas arriba. La campesina acababa de tomar el castillo. Mantuve mi voz suave, casi amable. ¿Qué salón reservó para su fiesta, suegra? Hortensia me miró fijamente. Podía ver el engranaje en su cerebro tratando de procesar la nueva realidad. ¿Cómo podía la advenediza ser la patrona? ¿Cómo podía la consultora insignificante ser la dueña? No tenía sentido. El salón jardín, murmuró finalmente, apenas audible. El salón jardín. El más pequeño. El más barato. El que daban cuando querías la dirección del club sin pagar el precio real. El salón que daba al estacionamiento de servicio. Sonreí. Ah, no. De ninguna manera. Eso no es suficiente para un aniversario de 35 años. No para mi familia. Me volví hacia don Heriberto, que me miraba con la atención de un soldado esperando órdenes de su general. Don Heriberto, por favor, mueva la fiesta de la señora Hortensia al salón presidencial. Ahora mismo. Los ojos de Heriberto se abrieron de par en par. El salón presidencial estaba en el último piso, con paredes de cristal, vistas a todo el campo de golf y la ciudad.
Estaba reservado para visitas de Estado y para los multimillonarios más importantes del país. Pero, señora, tartamudeó él, el salón, la comida, los arreglos florales, nos tomará. No me importa, mi voz no admitía discusión. Quiero a todo su personal en ello. Desmantele las flores de la entrada si es necesario. Quiero que saque la mejor vajilla. La platería buena. Y asegúrese de que tengan el champagne más caro que tengamos en la bodega. Quiero que cada invitado de la señora Hortensia, cuando llegue, sea tratado como la realeza absoluta. Hortensia me miraba, su confusión convirtiéndose en una sospecha agria. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era mi juego? Y, don Heriberto, añadí, como un pensamiento de último momento. La cuenta. ¿Señora? La cuenta total de la noche. El salón, el champagne, la comida extra, las horas extras del personal, todo. Corre por la casa. Me giré hacia Hortensia y le di mi sonrisa más dulce, la más genuina de la tarde. Es mi regalo de aniversario para mis suegros. Después de todo, ¿qué menos podría hacer por la madre de mi esposo? Eso fue lo que la rompió. La generosidad. El gesto de poder absoluto. No la había insultado. No la había echado. La había perdonado de una manera tan pública, tan grandiosa, que era la peor humillación posible. La estaba tratando como a una niña malcriada a la que se le da un dulce después de un berrinche monumental. Su rostro, que había estado pálido, se congestionó de un rojo púrpura tan intenso que temí que le diera un derrame. Los invitados, que ahora se habían reunido a una distancia prudente, observaban el espectáculo, fascinados. Hortensia, acorralada, despojada de su autoridad, de su estatus, de su templo, hizo lo único que le quedaba. Explotó. Perdió toda compostura. Toda su clase. Toda su sangre azul. No me importa, gritó, su voz rompiéndose en un alarido agudo que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. No me importa si compraste este basurero. Puedes engañar a estos idiotas, pero a mí no. Levantó un dedo tembloroso, enjollado, hacia mí. Sigues siendo una maldita advenediza. ¿Me oyes? Una oportunista sin apellido. Una muerta de hambre que se casó con mi hijo por su dinero. No mereces estar aquí. Nunca lo merecerás. Advenediza. La palabra resonó en el silencio del estacionamiento. Amado dio un paso adelante, horrorizado. Mamá, por Dios, detente. Basta. Pero yo levanté la mano. Lo detuve. Miré a Hortensia. Y en ese momento, toda la rabia que había sentido, todo el dolor de los últimos 5 años, simplemente se evaporó. Como el humo. Y en su lugar, sentí, lástima. Una lástima profunda, fría y cristalina. Advenediza, repetí, probando la palabra. El insulto que solía hacerme llorar en silencio en el auto. Ahora sonaba, hueco. Vacío. Casada con tu hijo por su dinero. Saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez, no hice una llamada. Abrí mi aplicación bancaria. Hortensia, dije, mi voz tranquila, pero cortando el aire como un bisturí. Acabas de disparar tu última bala. Y ahora, es mi turno de mostrarte la factura. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto, casi doloroso. Amado me miraba con pánico. Palmira, ¿qué estás haciendo? No, por favor, no. Está bien, Amado, le dije, mi voz suave pero firme, sin apartar la mirada de su madre. Es hora. Es hora de un poco de transparencia financiera en esta familia. Me dirigí primero a mi suegro, Anselmo. Él había permanecido callado, pálido, escondiéndose detrás de su esposa. Ahora, parecía un hombre camino al patíbulo. Anselmo, dije, mi voz clara. Hablemos de negocios. Dejemos el club a un lado por un momento.
Hablemos de Textiles de la Conquista. El terror en sus ojos fue mi respuesta. Hace 3 años, continué, su empresa, delegado, el orgullo de su padre, estaba a 2 semanas de la bancarrota. ¿Recuerda? Debían a todos sus proveedores y el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la fábrica. Iban a perderlo todo. El apellido iba a quedar manchado. Anselmo tragó saliva, incapaz de hablar. ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque vi el estado de resultados. Lo sé porque analicé sus libros contables. Estaban al borde del colapso, hasta que, de la nada, un inversionista ángel anónimo, basado en Europa, apareció y compró la totalidad de la deuda. ¿No es así? Un milagro. Anselmo asintió, mudo. 16 millones de pesos, dije, con calma. Ese fue el precio para salvar el legado de su familia. ¿Quieres saber quién firmó ese cheque, Anselmo? Él me miró con horror creciente, finalmente entendiendo. A veces, pienso en esos 15 años. Perdí 15 años de mi vida creyendo en un experto. Alguien que usó la palabra amor como una herramienta de control y la palabra ciencia como un arma. Él me dijo que era un insulto buscar una segunda opinión, una palabra que usó para encarcelarme en mi propio dolor. El verdadero insulto, el único insulto, fue que él usó mi cuerpo, mi dolor, mi confianza y mi amor, como un accesorio para su vanidad y su avaricia. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentada en nuestra nueva oficina, mirando el parque. Todavía cojeo un poco cuando estoy cansada o cuando el clima cambia. El doctor Galván dice que es un recordatorio permanente del tiempo que el nervio estuvo comprimido. Me gusta pensar que es un recordatorio de que sobreviví. Él me rogó que no viera a otro doctor. Ahora, finalmente, entiendo por qué. Mi confianza ciega era el muro que escondía su crimen. Y mi dolor era su mina de oro. Ulises está en la cárcel, cumpliendo su condena. Pero Azucena, su hermana, salió bajo fianza y con una sentencia suspendida. Ayer, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Me dijo que si no retiro la demanda civil que tengo contra ellos por daños y perjuicios, una demanda cuantiosa para pagar mi rehabilitación de por vida, publicará fotos mías de hace 10 años, de una despedida de soltera en Cancún. Fotos que, bueno, digamos que son vergonzosas, muy borrachas, y definitivamente no son profesionales. Me preguntó, ¿qué vale más, Minerva? ¿Tu dignidad o tu dinero? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿debería ceder a su chantaje para mantener mi privacidad, o debería dejar que la justicia siga su curso hasta el final, sin importar el costo de que todos vean esas fotos? Gracias por escuchar mi historia.